Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Dios de generaciones, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y nuestros corazones precisamente en ese Dios de generaciones. Esther, capítulo 2, libro de Esther, capítulo 2, versículo 5, amén. Esther, busquémoslo juntos, es el libro de Esther. Bueno, nuestro texto rema ya lo vamos a colocar en pantalla. Hoy hablamos del conocimiento de la verdad que nos hará libres. Y dice en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5. ¿Estás allí, iglesia? Ahí en pantalla también está el texto. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de el linaje de Benjamín. Amén, hasta su cuarta generación se nos cuenta, ¿cierto que sí? Coloque la Biblia en su silla, levante sus manos al cielo, cubrimos nuestras vidas con la sangre preciosa, limpiamos nuestros corazones, nos preparamos para la palabra de fe, nos preparamos para tomar la bendición, recibimos lo que el Señor tiene para nosotros y le pedimos al Dios Todopoderoso que nos hable por medio de su palabra, que nos bendiga, haciéndonos entender que Él es un Dios generacional, que bendecirá a los padres, a los hijos, a los nietos y bisnietos, hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta hora deje sus manos en el cielo y diga, cubro mi vida con la sangre preciosa de Jesucristo, cubro mi familia, cubro a mi esposo, cada uno de los hijos, y me cubro a mí mismo con la sangre preciosa de Jesús, y le pido al Señor Jesucristo que haga una obra santa, completa, perfecta, como la que Él hizo en la cruz, en mis generaciones, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Dios obrará en nuestras generaciones. Amén. Colócate cómodo, iglesia, y vamos a hablar de las leyes del universo. Job 38:33, su texto guía va a ser Esther. Puede abrirlo en cualquier capítulo porque vamos a estar mirando varios apuntes del libro de Esther, porque hoy vamos a dar el camino. ¿Recuerdas? Hace 8 días a esta misma hora y por este mismo canal hablamos de las generaciones, de las maldiciones generacionales, y probamos bíblicamente el concepto de maldición generacional, la batalla de las maldiciones generacionales. Y hoy vamos a tomar el ejemplo porque dijimos vamos por 2 vías, ¿cierto? Entender, y esto se llama legalidad celestial. Dígalo conmigo, legalidad celestial. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, tenemos que entender que el reino de Dios es un reino y los reinos tienen sus leyes propias. Job 38:33 dice, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Nueva Traducción Viviente dice, ¿conoces las leyes del universo? ¿Puedes tú crear reglas nuevas? La pregunta del Señor es, ¿tú conoces las leyes del universo y puedes usarlas para regular la tierra? Bueno, sabes que en derecho el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella, ¿no? Y tenemos que tener clarísimo eso, porque a veces nosotros pensamos que el desconocimiento de la ley nos va a permitir que nosotros digamos, no, pero es que yo no sabía que era pico y placa. No, pues tienes que informarte porque vivas o no vivas en la ciudad. Lo que va a pasar es que de pronto un tránsito al entrar a la ciudad te diga, mira, ese número tuyo lo tienes que dejar acá afuera. Pero si tú entras a la ciudad, necesariamente te van a hacer un comparendo porque el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella. Así que dicho esto, es necesario que nosotros pasemos de nuestra mente doméstica
Porque sí, nuestra mente es doméstica, habla en el argot del hogar y lo acabamos de cantar. Dios es mi papá, dice el canto de la bondad de Dios, dice Dios es mi amigo también. Dios es mi papá y sí, iglesia, Dios es tu padre y Dios es tu amigo, pero Dios en esencia es el rey de reyes y señor de señores. Y Dios en esencia es el rey del universo. Entonces hoy vamos a tener que plantearlo como lo plantea la Biblia. Génesis 18:25 nos dice que Él es el juez de toda la tierra. Y que el juez de toda la tierra sabe hacer lo que es justo. Así que Reina Valera, así dice Reina Valera: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. O sea, lejos de ti romper el derecho y la justicia, porque va a decir, tú eres el juez de toda la tierra. Seguimos, dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ana va a llevar en el capítulo 2 de Primera de Samuel eso más allá y va a decir, al juez de toda la tierra le corresponde pesar las acciones. Lo que sucede es que hoy, como todas las personas se han erguido como jueces, si piensan que pueden ser jueces, no saben que el juez de toda la tierra es Dios. Pero usted y yo vamos a contemplar hoy en la escritura que necesariamente estamos hablando de un reino, y estamos hablando en argot judicial, en argot jurisprudencial, y vamos a tener que entenderlo. Pues Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice que tenemos un abogado. ¿Y yo para qué necesito un abogado? Para que me defienda, ¿cierto? Así que ¿de quién me tiene que defender ese abogado? Eso es lo que vamos a saber hoy. Hablamos de verdadera libertad y hoy vamos a hablar de legalidad celestial, porque las personas dicen, no entiendo por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no peques. Y si alguno hubiere pecado, si la Biblia es suya, subráyelo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, vamos a inferir lo que dice el texto, que si hemos pecado, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a presentar ante un juicio. Vamos a estar en juicio. Es algo que no hemos entendido, que es la legalidad celestial. Si hemos pecado, nos vamos a presentar ante el tribunal. Va a haber un juicio, pero nosotros no vamos solos a dicho tribunal, vamos con un abogado. Esta fue la gran noticia que me dio Dios a mí. Esto sí, en Nueva Traducción Viviente, San Juan 14:16, porque estaba orando y cuando necesitas más de lo que necesitas y estás ahí parado en el tribunal, dice en Nueva Traducción Viviente, en el Evangelio según San Juan capítulo 14 en el verso 16, dice, y yo le pediré al Padre y nos dará otro abogado defensor. O sea, tú ya tienes un abogado que es el Señor Jesucristo, pero si la cosa se pone difícil, Dios va a enviar a otro abogado defensor, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿No le parece maravilloso? Así que si en derecho hablamos de que hay un juez y hay dos abogados defensores, significa que diariamente estamos siendo presentados ante el juez, porque creo, y me atrevo a decirlo a nombre propio y de casi todos, que todos los días pecamos, de alguna manera u otra, sea de palabra, sea de acción, ¿cierto? Sea de pensamiento, y lo que tenemos que hacer es confesar a nuestro abogado. Así que hoy quise plantearlo de esta manera, porque siempre vamos a tener personas con una mentalidad doméstica. No es algo displicente. La mentalidad doméstica es pensar en el hogar y ver a Dios solo como Padre. Y sí es nuestro Padre, pero jamás desconozcamos que Él es juez, porque la razón por desconocerlo como juez es que las personas creen que pueden hacer lo que quieran. Y nosotros tenemos que tener una claridad de que no es así. La razón por la que Nabucodonosor terminó convertido en un animalito que llamaremos hoy bestia, fue porque sus papeles fueron llevados al trono de Dios. Y Dios le dio la reglamentación legal que está en la Biblia. Jesús lo reglamentó también. Por eso leímos en Job 38:33, ¿conoces tú las leyes? Dígale al que está al lado, ¿conoces la legislación divina? Bueno, tú eres abogado, conoces la legislación terrenal, pero ¿conoces la legislación divina? Yo a veces pienso que no, porque si conocieras la legislación divina, hay una cantidad de cosas que tú no harías. Hay una cantidad de cosas que tú no harías,
porque tú no pondrías a tu casa, ni a tu familia, ni a tu propia salud, ni tu propio matrimonio en problemas con Dios. Y por eso hoy vamos a hablar de legalidad divina. Hay unas leyes que rigen el universo, como son la ley de la siembra y la cosecha. Jeremías 33:25 dice, fijando las leyes que rigen el cielo y la tierra, todos, absolutamente todos los hombres de fe conocen que el Señor conoce las leyes que gobiernan el día y la noche. Las leyes que gobiernan la tierra fueron dadas por el Señor. Y nosotros tenemos un abogado maravilloso que es Jesús. Tenemos otro abogado defensor. Para mí fueron excelentes noticias. Un día el Señor me dijo en la mañana en el devocional, te daré otro abogado defensor. Y realmente lo necesitamos. Necesitamos ese abogado defensor. Pero nosotros hacemos parte de un reino y tenemos que tomar una decisión. Si vamos a vivir bajo las leyes de la tierra, y no significa que tú por vivir en el reino celestial no tienes que cumplir las leyes de la tierra, o si vamos a conocer las leyes del cielo. Cantidad de personas enfermas, cantidad de personas en pobreza, cantidad de personas en dificultades de hogar. Hay una ley rota en el universo, que tan solo esa ley se confiese delante del Señor, va a hacer que lo que estaba operando en tu vida sea roto para siempre. Nosotros hacemos parte de este universo. Y aunque tú y yo seamos la corona de la creación, y aunque el Señor nos haya puesto por encima de los animalitos y de las aves del cielo y de las demás creaciones vegetales, nosotros vamos a vivir en legalidad eterna. Por ejemplo, déjeme mostrarles solamente el momento en que el endemoniado de Gadara, este hombre que vivía en los sepulcros, que se golpeaba, que encadenaban y rompía 1000 cadenas, y que Jesús nos va a decir que tenía una legión de demonios, es decir, 6000 demonios, es decir, que cuando llegaron los 2000 cerdos que pertenecían a alguien de la Decápolis, cada cerdito se fue abajo con 3 demonios nomás. No tenían los 6000 demonios cada cerdito. Pero déjenme hablarle 2 cosas de la legalidad celestial. Cuando el Señor Jesús se bajó del barco al otro lado y venía el Gadareno, le dijo, ¿por qué vienes a molestarme si no ha llegado mi hora? Así que el demonio que estaba, la legión que estaba en el Señor de Gadara, le dice al Señor, eso no es legalidad eterna, el pacto no es así, todavía no ha llegado mi hora. Y está diciendo, siga las reglas, y las reglas son, échalo fuera, son las únicas reglas. Cuando salen los demonios como locos, es una cosa increíble que la legión le diga al Señor Jesús, ¿me da permiso de entrar a los cerdos? Esto es una cosa increíble. Cómo el Señor extiende su amor. Es que debemos conocer más a Jesús. Hasta permitir que... ¿Qué le cambiaba a los cerdos? ¿Para dónde echamos los demonios? Para la profundidad del abismo, para la profundidad de la mar. Y ellos iban para la profundidad de la mar. Pero le piden al Señor un minuto de sosiego. ¿Cuánto durarían de llegar de donde estaban a la mar, a donde fueron echados? Y el Señor, en legalidad eterna, por su petición le responde. Yo quiero que usted conozca a Jesús, porque a veces no alcanzamos a dimensionar su misericordia y no alcanzamos a dimensionar su amor y no alcanzamos a dimensionar que Él va a cumplir sus leyes, y sus leyes son inviolables, inviolables. Una ley como que Débora es la mujer que manda y está casada, y esto no es legalidad eterna, porque ella es la juez de Israel. Y ella, que nos cuenta en su cántico, el hermoso cántico de Débora, que el pastor nos enseñó el jueves, que nadie se levantó, y que ella se levantó como madre de Israel porque ella no iba a dejar matar a Israel. Y sé que muchas madres han dicho eso. Si alguien no lo hace, lo voy a hacer yo. Pero salimos de la legalidad eterna en el matriarcado. Entonces, cuando pensamos en esto, vamos a regresar a legalidad eterna, y yo voy a probarle a usted por las escrituras que en las generaciones serán arregladas las cosas que fueron desarregladas en nuestras generaciones. Así que lo que usted tiene que saber es que en nuestra legalidad, y bendito sea el Padre y toda gloria al Hijo, por haber comprado para nosotros la libertad total en la cruz. Pero el Señor fue muy claro, y allí, esto es Juan 8:36, Lore, dice, conoceréis la verdad
y la verdad tiene el poder de hacerte libre. Así como la Biblia dice que las leyes del cielo deben ser conocidas, la verdad debe ser conocida. Y cuando la verdad sea conocida, que es lo que estamos haciendo hoy, usted va a hablar de legalidad eterna y entonces usted va a decir, no, yo no entiendo, sí, realmente mi abuelo fue pobre. A mi padre le ha costado mucho hacer lo que ha hecho y realmente a mí escasamente me alcanza, pero no me sobra. No me sobra ni siquiera para un gustico. Y tú dices, ¿y por qué? Si San Juan capítulo 10 dice que el Señor nos dio vida y nos dio vida en abundancia, a nosotros nos corresponde la abundancia, no al narcotraficante, ni al mafioso, ni a la persona que tuerce la ley, sino a los que buscamos a Dios. Y necesitamos anhelar vivir en abundancia, pero en alguna parte de nuestras generaciones hay cosas que no estaban en legalidad eterna y que el Señor nos dijo, y voy a recapitular, siempre lo hago, hablamos hace 8 días de la solución, ¿cierto? Una primera solución para quienes crecieron solos, son hijos adoptados y no conocieron a sus padres, o sus padres ya no están en este mundo y no les preguntaron, toca la revelación del Espíritu Santo, que es 1 Corintios capítulo 2, y es preguntarle al Señor, ¿en dónde está sostenida la enfermedad en mi vida? ¿En dónde está sostenida la pobreza, cierto? Pero también está, y dice Job 8, pregúntale a la generación, nosotros somos de ayer, pregúntale a tus padres, ¿por qué está pasando esto en la familia? Esto es ayuno vital, esto es lo que estamos realizando como iglesia en esta hora, que además cumplimos 40 días, ¿cierto? Qué dicha tan grande, para algunos su primer ayuno de 40 días de su vida. Entonces, cuando nosotros entramos a atmósfera de liberación, normalmente, y nunca escuchamos a los demonios, pero me imagino que usted ha estado en una liberación, como yo he estado en una liberación, y normalmente los demonios salen y aquí no ha pasado nada, la gente se revuelca, vomita, sale espuma, y nosotros sabemos las cosas que pasan en una liberación, y en esta casa de Dios y en esta familia de Manuel, nosotros no tenemos ningún problema con la liberación. Nosotros no decimos, ay, que no vomite porque nos va a ensuciar el piso, qué asco que soy yo el que tengo que limpiar. No, nosotros decimos, vomite, revuélquese, quiere hacer popó y chichi también, hágalo. Pero salga de aquí limpio en su espíritu, porque nosotros no queremos gente toda limpiecita, endemoniada, sino queremos gente santa y queremos gente limpia. En algunos argot iglesia y en alguna parte del cuerpo de Cristo, la gente dice, no, qué pena, acá no puedes escupir porque realmente nosotros tenemos alfombra. Sí, puede que a los de Gadara les pasó, ¿cierto? Cuando Jesús le fue a decir otra vez los de Gadara, cuando el Señor quedó libre, volvió a su casa y dijo, Señor, por favor, permítame ser uno de sus discípulos. Y él dijo, no, te tienes que quedar acá en Decápolis. Son 10 ciudades que necesitan que alguien les predique el evangelio y ellos no me lo van a aceptar a mí, te lo van a aceptar a ti. Todos echaron al Señor Jesucristo porque prefirieron a los cerdos. Y eso es lo que pasa. Se prefiere a los cerdos y se prefiere otra cosa cuando la gente dice, yo en la liberación no creo, yo la liberación no la necesito. Ahora, ¿qué pasa? Las personas dicen, pero yo endemoniado no estoy, pero hay deuda. Siempre le falta un centavo para el peso. Siempre hay ciclos de ruina. Sí, el proyecto salió, pero sí, trabajo, pero no quedó nada al final. Y realmente dice, pero ¿qué pasó? Y entonces es donde nosotros le decimos, Señor, ese no es tu destino. La Biblia dice que el impío atesora para el justo. La Biblia dice que la bendición enriquece y no añade tristeza. La Biblia dice que habla abundancia. Y la Biblia dice que nosotros seremos herederos de esa abundancia. Y cuando nosotros entendemos eso, entendemos que a veces, por ignorancia de las leyes eternas, no vivimos en la legalidad divina. Eso pasó hasta que alguien se levantó. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios y ahora sí vamos a regresar a Esther. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Déjeme, di como unos 10 ejemplos y no quiero que sean menos hoy. Abraham se levantó un día, lo vimos la semana pasada en el capítulo 20 de Génesis, y le dijo a su esposa que dijera que era su hermana. Después su hijo no había nacido, su hijo jamás había visto a su papá decir esa mentira, pero llegan al mismo lugar, porque hablo de Gadara nuevamente. En Gadara descubrimos algo que en legalidad eterna llamamos espíritus territoriales. Déjeme decirle uno de Boyacá, déjeme decirle uno que se centra en Boyacá, la envidia. Los boyacenses dicen que no rezan para que su vecino tenga una buena cosecha, para tener ellos mismos personalmente una buena cosecha, sino para que su vecino tenga una mala. Demonios territoriales, déjeme decirle, demonios territoriales de Santander, como la gallardía y valentía de la mujer,
como el matriarcado paisa, muchísimas cosas más, ¿cierto? Elefantitos, recuerda quién manda en los elefantitos, si de pronto no lo sabes y no hay mucho de zoología en tu vida, un elefantito anciano, hembra, ¿cierto? Entonces el matriarcado y los elefantitos, nadie más, ¿cierto? Y si tú casas un elefantito, el que manda, más bien una elefantita, estamos fuera de la legalidad eterna, salvo que no haya varón en esa casa, ¿cierto? La viudez, la separación, pues obviamente que alguien tiene que ser cabeza de un hogar. Entonces, pensando en eso, si nosotros no ejecutamos los juicios que corresponden a nuestra generación, si nosotros no hacemos la tarea que le corresponde a nuestra generación, eso necesariamente va a pasar a la siguiente generación. Necesariamente. La única forma de que algo que está en mi vida y viene de mis generaciones no pase a mi generación, por ejemplo, descubrimos familias en que todos los varones son divorciados. Y tú dices, ¿y por qué? Si el matrimonio es santo. Descubrimos familias en que nadie, y bueno, en esta generación ha cambiado un poco, nadie ha sido profesional. Descubrimos familias en que hijos, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos han sido alcohólicos. Y este alcoholismo ha llegado a generaciones y seguirá de generación en generación hasta que una persona diga hasta aquí, hasta que, como dice Job 38 verso 11, le digas tú hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Hagamos el ejercicio en que tú puedas decir hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Familias donde hay línea de cáncer, familias donde hay líneas de diabetes, familias donde hay líneas. Nosotros, por ejemplo, en mi casa, mi abuela materna murió de diabetes y ella estuvo en un coma diabético 5 meses. ¿Qué es un coma diabético? Que estás preso en tu cuerpo. Tú estás pensándolo todo, pero tu cuerpo no se puede mover, se mueven solo tus ojitos. No es como el accidente cardiovascular que se tuerce tu carita y se tuerce tu boca, no, tu cuerpo está normal, pero estás en una cama. Los hijos de mi abuelita, algunos ya manifiestan diabetes, pero el hermano de mi abuela, su piernita fue cortada por diabetes y cuando fueron a cortarle la otra pierna, él más bien murió de tristeza. Y las generaciones anteriores tal vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mis hermanos y yo y todos mis sobrinos y mis primos? Pues decir, a mí no llegará y trabajar por ello, ¿cierto? Porque si compramos todo el arequipe con cebolla que existe, podemos desgañotarnos orando, a mí no llegará, pero hay un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios hoy? Y voy a ser concreta y un poco más clara si el Espíritu Santo me lo permite y me ayuda, que usted y yo podamos decir, de aquí no pasará. Y necesitamos que se levante alguien y diga, hasta aquí llegará, no estará en mí, pero tampoco estará en mis hijos. Porque vamos, hay personas que dicen, bueno, hasta aquí llegará y si la tengo yo, qué caramba, que mis hijos no sufran. No, no, porque el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que tú no tengas que padecer eso. Y las insuficiencias respiratorias, cardíacas, renales y la diabetes y los accidentes cardiovasculares. Si le preguntas a alguien que sufre de hipertensión, alguien en su casa sufrió de hipertensión. Y no todas las enfermedades tienen un origen generacional, pero algunas sí. Por ejemplo, una enfermedad que tiene origen generacional es la mentira. Y lo sabemos por Abraham. Su hijo, cuando llegó a llegar al mismo lugar donde su papá había mentido, él mintió. Pero vamos al hijo de Isaac, Jacob. Él ya su mentira la llevó más allá hasta suplantar a su hermano y robarle la herencia. Pero los 12 hijos de Jacob llevaron su mentira, exceptuando a José y a Benjamín, a ser mentirosos, empedernidos y tener fama de mentirosos. Entonces podemos ver como una maldición generacional fue avanzando, porque así como el Señor le dio a Daniel 10 veces más inteligencia, y tus hijos son 10 veces más inteligentes, y nosotros hoy decimos los niños nacen hablando, la generación siguiente tiene la chispa adelantada. Y si nosotros permitimos que la generación siguiente tome lo de la generación anterior, lo llevará a una circunstancia más difícil. Es por eso que nosotros decimos la ciencia ha sido aumentada. Entonces, lo que denominaremos en este día derecho legal, y entendemos como derecho legal el permiso que tiene una persona de tocar una vida. Job capítulo 1 dice que Dios le dijo a Satanás
Y tú dices, ¿de dónde una conversación? Vinieron a sentarse los hijos del Señor ante el Señor y entre ellos venía Satanás, porque no es menos hijo, así vaya a ser condenado. Y el tipo es el acusador, Apocalipsis lo dice, y nosotros no podemos desconocer eso. Y el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. Job contestó, porque le tienes cercado todo lo que tiene. Pero si tú le quitas el cerco, y es aquí donde entendemos los derechos legales que quitan el cerco de protección y lo quitan en el área. Jesús fue muy claro, legalidad eterna, con la misma vara que midas serás medido. Es la razón por la que una persona habla de los hijos de otro y tiene problemas. Es una persona que habla de los padres de otro y tiene problemas en esa misma área. Cuidado con lo que condenamos en la vida de otra persona, porque muy seguramente pronto estará sucediendo en tu vida. Cuidado, porque el Señor te permite que lo vivas para que entiendas la razón. Y hablamos al finalizar nuestro servicio anterior que por la gracia de Dios las ataduras que denominaremos maldiciones generacionales y derechos legales van hasta la cuarta generación, pero las bendiciones van hasta generaciones y no solamente en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía. En Primera de Reyes, creo que es Primera de Reyes, búsquelo conmigo. David está hablando con su hijo cuando David va a morir. Las últimas palabras de David, si las encuentra primero que yo, si las conoce, Primera de Reyes, David está hablando con Salomón. Sí, estoy casi segura que es allí. Y David empieza a decirle, mandato de David a Salomón, capítulo 2 de Primera de Reyes. David está a punto de morir y entonces le dice a su hijo, yo sigo el camino de todos en la tierra, versículo 2, esfuérzate y sé hombre, qué consejo tan lindo. Yo no espero, papás, varones que están aquí, que usted llegue a los días de su muerte para aconsejar a sus hijos. Yo espero que usted comience a hacerlo ahora. ¿Cierto, iglesia? Porque nos pasa con el varón. No espere a las últimas palabras para educar a su hijo. Fórmelo ahora. Y entonces le dice, quiero detenerme en esto, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, y comienza a hacerle un lineamiento, porque conforme, verso 4, a la palabra que me habló Jehová diciendo, si tus hijos, acá viene la línea generacional, el linaje, guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón que se siente en el trono. Note el linaje de trono, linaje de reino, con un condicional, si se cumple la palabra. Sí y solo sí se cumple la palabra, ¿cierto? Ahora viene más. Y vengo a lo que estamos hablando de que se pasa al linaje. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Y Joab es el que recibió la maldición del flujo, de la peste, de la lepra que David le envió. Ahora, David está muriendo y no significa que no ha perdonado a Joab. Es que no podemos pasarles enemigos a nuestros hijos, porque si los enemigos, si es aquí donde tenemos el linaje, si el enemigo que tú le pasas a tu hijo es una enfermedad, pues tu hijo estará enfermo. Si el enemigo que tú le pasas a un hijo tuyo es la deuda, pues tu hijo sí está pobre. Si el enemigo que le pasas a tu hijo es una mentalidad de pobreza, pues tu hijo será pobre. Entonces David le dice, tú sabes lo que le hizo a dos generales del ejército, a Abner y a Amasa, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz sangre. Y voy a ir más allá, verso 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, tan bonito David, ¿no? Tú harás conforme a tu sabiduría. Traducción, mátelo y que parezca un accidente, ¿cierto? Esto es una cosa loca, porque él le está diciendo, hágame el favor y usted soluciona ese problemita. Ahora vamos con el segundo, mira esta bendición. Mas a los hijos de Barzillai, a quienes tuvieron misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando yo iba huyendo de Absalón. También tienes contigo a Simei de Gerá, de Benjamín, de Bajurín, el cual me maldijo. ¿Recuerda? Cuando Absalón traicionó a David, un hombre de la tribu de Benjamín llamado Simei salió a maldecirlo cuando él iba para el Monte de los Olivos. Joab dijo, matemos a ese perro, Joab siempre tan noble, ¿no? Matemos a ese tipo tan horrible. Y de repente David dijo, no,
si esto que está pasando es de Dios, yo regresaré a Jerusalén. Y tal vez Dios me dé una bendición por cada una de sus maldiciones. Entonces note, ¿qué fue lo que dijo? Si tú vas a ser el rey, tú necesitas vivir en legalidad eterna. Y tenemos estos problemas en el reino que tú tienes que solucionar. No puedes hacerle daño a alguien que a mí me ha hecho bien y Barzilai a mí me hizo bien. Y no puedes dejar con vida a alguien que a mí me ha hecho mal. Así que nada que nos haya hecho daño a nosotros o a nuestras generaciones puede estar con vida. No puede estar con vida el cáncer, no puede estar con vida la diabetes, no puede estar con vida la deuda, porque nada que le haya hecho daño a nuestras generaciones puede quedar con vida ahora. A nuestro trabajo es que para consolidar el reino, porque Él va a decirle, porque ahora, dice el verso 9, pero ahora no los absolverás. Mire que David cuando regresó era tiempo de paz y Él los perdonó. Y usted, si quiere más de legalidad, va a darse cuenta de las leyes que pronuncia sobre estas personas Salomón. Así me le dice, nunca podrás salir de tu pueblo es tu cárcel, y si un día te encuentran fuera del pueblo, morirás. Y un día sale del pueblo, le cuentan a Salomón, y usted ya sabe qué pasa. Entonces, fuimos ungidos como iglesia para vencer, y necesitamos tomar lo que el Señor nos ha entregado. Primera de Samuel, capítulo 9, es donde nos vamos a detener hoy rápidamente, hablando de legalidad eterna. Yo quiero darle 3 principios que hemos trabajado en este ayuno vital acerca de qué hay que hacer cuando ya está ahí, porque no tiene por qué estar en ti una enfermedad generacional. No puede estar en ti una atadura generacional y una maldición generacional. Y las personas que han tenido un ciclo económico de ruina, que han tenido un ciclo económico de deuda, que siempre les falta un centavo para el peso, y que aún el día que van a comprar y que aún el día que van a hacer, aún las personas que entran a un trabajo y son despedidas, realmente le tenemos que decir al Señor, ¿qué pasó? ¿Recuerda cuando hubo 3 años de hambre en la tierra y David le preguntó al Señor? ¿Y qué contestó el Señor? Fue Saúl. Hoy vamos a también a saber que fue Saúl. Primera de Samuel 9. Vamos a buscarlo solo por un momento. Usted lo puede leer en su casa. Cuando Saúl fue elegido rey, es el capítulo, yo solo quiero que usted lo mire. Cuando Saúl fue elegido rey, el primer mandato que se le dio fue destruir a Amalek, al rey de los amalecitas, un nombre de los agagitas llamado Ageo. Precisamente, uno de sus descendientes es el que nos va a crear todos los problemas del libro de Esther. Cuando fueron a esa batalla, se le ocurrió la archidea a Saúl de perdonar al rey Agag y de tomar todas sus ovejas y sus vacas, supuestamente para hacer sacrificios a Dios. Él tenía que haber asesinado al rey Agag y tenía que haber dejado. La orden del Señor fue, no dejarás nada con vida en ese lugar. Entonces dice el Señor, este es el llamamiento, se le da el primer nombre. Me gustaría que usted tome su tiempo y lea cómo el Señor le da la primera victoria, le da la segunda victoria a Saúl. Ahora, vamos, Saúl, ¿quién es? Solo quiero mostrarte ahí en el capítulo 9, en el verso 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Grabe ese nombre, por favor, en su corazón. Hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Tenían una fama extraordinaria los hijos de Benjamín. De hecho, los hijos de Benjamín eran tenidos con mucho honor entre la tribu. Obviamente José también. Ahora vamos a Esther, capítulo 2. Entonces, grabaste un nombre en tu corazón, ¿cierto? Grabaste un nombre en tu corazón. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío, era Mardoqueo, que hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Han pasado 500 años y hay una persona que nace recreando la generación anterior para solucionar el problema que sus ancestros no solucionaron 10 generaciones atrás. Ahora voy a ir adelante. ¿Quién es Amán?
Es un agageo del linaje directo del rey Agag de los amalecitas que Saúl no mató. Amán no debía vivir, porque ¿a quién le correspondía haber destruido ese linaje? A Saúl. Pero Dios levanta en esa generación, 500 años después, a una persona que solucione el problema de su generación. Ahora el problema de su generación no es con él, es con todo el pueblo judío, que se levanta un enemigo que jamás debió vivir. Así que, iglesia, hay enemigos que nunca debieron vivir, pero alguien en tu generación los trajo a tu casa, los trajo a tus generaciones, los trajo a tu familia, y ahora tiene que levantarse un Mardoqueo, una Esther, que sean capaces de destruir lo que la familia no solucionó. Algunas batallas que estás peleando no son tuyas. Algunas batallas que estás peleando, como la escasez, como el que sea difícil salir adelante, no son tuyas. Algunas personas, voy a ser ultra displicente en esta hora, en mi ciudad se llamaba a las prostitutas, jamás prostitutas, rameras, sino una mujer de la 10. Usted no podría enterarse, no sabe cuál es la calle 10. Es la calle que da al Palacio de Nariño. Desde Bolívar y Santander, la calle 10 ha tenido prostitución. Y hasta hoy, nuestra nación, con un poco más de 200 años de historia, la calle 10 tiene esa tradición. Cuando yo era muy chiquita, de la calle 10 para acá, hacia la calle 11, quedaba la plaza de mercado de San Victorino. Despuésito, más grandecita, la calle 10 se constituyó en el comienzo de la calle del Cartucho. Pero por generaciones, alcaldes de mi vida que han estado, mientras yo he estado viva, han pretendido limpiar la calle y han intentado. Un día el alcalde Peñalosa sacó la calle del Cartucho, se regó por otros lugares, y los siguientes han tratado, pero llevamos 200 años con espíritus que dicen: volveré a mi casa. Y nosotros necesitamos trabajar. Ahora déjeme hablar de él, volveré a mi casa. Eso es exactamente lo que pasó, pero ahora es diferente, porque ahora la descendiente de la tribu de Benjamín no es una persona pusilánime y medrosa como el rey Saúl. Note que el linaje del rey no venía, porque Esther es descendiente del rey Saúl y Mardoqueo son descendientes del rey Saúl, y su linaje es exacto. Hay un Cis en el linaje de Mardoqueo, y Cis es el hombre valeroso que es el papá, el linaje primero de Saúl, pero se rompió en Saúl y no vamos a poder explicar por qué. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber hoy? ¿Qué es lo que es nuestro ayuno vital? Es solucionar los problemas que están en nuestro linaje, porque no nos vamos a morir en enfermedad, y no nos vamos a morir en pobreza, y no nos vamos a morir con los enemigos que heredamos. Tú algunos enemigos heredados los conoces porque han sido manifiestos, y hay personas que dicen, y algunos no los heredamos. Yo le contaba con alguno de los chiquitos de mi casa, un chiquito de mi casa dobla la rodilla como si tuviera un defecto en la cadera y camina como si él tuviera ese defecto en la cadera. Déjeme decirle que él tiene 4 años y no tiene ningún defecto en la cadera, pero su papá camina así y él camina como camina su papá. Y nosotros nos reímos porque le decimos al Señor que nos toca orar, porque ¿qué hubiéramos dicho si no conociéramos que hay que cortar eso de su linaje? Hubiéramos dicho: tan lindo, de tal palo, tal astilla, pero no podemos pensar eso, porque si continuamos doblando la rodilla de esa manera, cuando él sea grande, él va a tener un problema de cadera con el cual no nació, pero está en su comportamiento y está en sus genes, y no se paró su papá desde el primer día que él cumplió un añito y empezó a caminar: hazme el favor y dobla la rodilla así. No, él lo sacó por genética, porque somos 40% genética, 40% entorno y 20% nosotros mismos. Qué horror que a veces pese más el nosotros mismos, pero en algunas personas la genética no se ha roto. Así que necesitamos ver qué hicieron estas personitas, porque nosotros necesitamos saber que el ataque es contra toda la casa. Proverbios 3:33 dice, y es un proverbio que vas a tener que llevar a tu casa:
y afirmamos nosotros como iglesia el rompimiento profético de las cosas que vayan en contra nuestra. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Note, no en el impío, está en la casa del impío. Pero Dios también bendecirá toda la casa de los justos. Así que lo que la Biblia dice es que tú decides si serás receptor de maldiciones o serás receptor de bendiciones. Esa es una decisión tuya y esa es una decisión que se toma mientras vives. Mientras vives, porque ya aceptamos a Cristo como Salvador, no somos receptores de maldiciones generacionales, pero alguien tiene que ser la persona. Así que lo primero que quiero decirte, y es Job 3:33, una palabra similar a la de Jeremías 33:3, con respecto a lo que nunca se te va a olvidar, es que tú vas a declarar: yo no soy receptor de maldiciones. Dígalo conmigo: yo no soy receptor de maldiciones. Yo no soy receptor de maldiciones. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Si nosotros entendemos que se transmite lo bueno y que se transmite lo malo, pues hagamos lo que el Señor nos dijo: desechemos lo malo y tomemos lo bueno. Trabajemos en que en nosotros se quede lo que es. Ahora, ¿dónde dice la Biblia tú y tu casa? Pues fue Noé salvando a su casa, fue Lot escapando por su casa, y fue la burrita de su esposa la que no quiso, pero Dios sí quería salvarla, ¿cierto? Fue Rahab, siendo una prostituta, la que salvó a toda su casa. Y si vamos más acá al Nuevo Testamento, dice: creyó Cornelio con toda su casa, creyó el carcelero de Filipos con toda su casa. Así que la bendición de Dios es enviada a toda la casa. Y nuestro trabajo es recibirla a usted para que la reciba toda su casa. Fueron las palabras de Josué, que dijo: yo y mi casa. Es increíble. Pero ¿sabes hasta dónde llegó eso? Hasta la siguiente generación. Tremendo, ¿cierto? Después dice Jueces capítulo 2, verso 10. Se levantó una generación que no conocía a Dios, porque no hubo nadie que les presentara a Dios. Y hasta los jueces llegó ese linaje. Habían tomado 37 batallas, habían perdido una sola y la habían ganado en la segunda oportunidad en que la enfrentaron. Y viene la siguiente generación y pierde toda la tierra. Esto es algo que nosotros no comprenderemos. Se para hoy, 2000 años después, 4000 años después de la historia de Josué, a decir: esta tierra no es de Israel. Bueno, repartámosla entre juntos, que sea una parte para ellos. No, ¿sabes qué dice el enemigo? Porque es el mismo Amán, porque es el mismo espíritu amalicita. No, nosotros no queremos una parte de Jerusalén, nosotros no queremos una parte de Israel, nosotros queremos todo, porque Satanás es así. Déjeme mostrárselo bíblicamente. Esto es lo que quiere Satanás y necesitamos levantarnos y romperlo. El capítulo 3 de Esther, en el verso 13, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a los judíos. No tenga en poco al enemigo. El enemigo vino a destruir, a matar, a exterminar al pueblo de Dios. Nunca la tierra había sido más antisemita que lo que está haciendo hoy. Usted vio en la ONU cuando se paró el que es el presidente, el primer ministro, todo el mundo abandonó el recinto. Todas las naciones abandonaron el recinto. Usted sabe lo que está pasando ahora. Amalek está gobernando. Alguien tiene que levantarse y decir: pero en mi casa no. Dígalo conmigo: pero en mi casa no. Entonces, primero, no podemos ser receptores. Dios dijo en Proverbios 33, tú decides qué recibes. O recibes la maldición o recibes la bendición. Mi casa y yo recibimos las bendiciones. Mi casa y yo recibimos las bendiciones. Dígalo conmigo: mi casa y yo recibimos las bendiciones. Nosotros somos receptores de las bendiciones. Dos, alguien tiene que levantarse y ser el factor decisivo. Alguien tiene que levantarse y ser el factor decisivo. Mire, tan grave que es esto. Esther era la reina. ¿Quién podía entrar hasta palacio y tocarla? Supuestamente nadie. Y hay gente que piensa: el cáncer no, hasta nuestras puertas no llegará. La diabetes no, eso fue la abuela, eso fue la tatarabuela, y la gente puede decir lo que quiera. Pero se necesita un Mardoqueo y una Esther en cada generación. Estas fueron las palabras de Mardoqueo a Esther.
y me encantan porque le dice, es el capítulo 4 en el verso 13 de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que le dijeran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey. No pienses, no pienses que tú vas a ser librada de esto. Y esto es una cosa tremenda y es acá donde entro. Primero necesitamos ser receptores de la bendición y no de la maldición. Pero segundo, necesitamos un factor decisivo. Alguien en la familia tiene que tomar una decisión. ¿Quién va a romper esa maldición? ¿Quién va a romper la maldición de lo que pasó en sus generaciones? Ni siquiera sabemos quién practicó la prostitución, quién practicó el homosexualismo, pero vemos tendencias homosexuales en los hijos. ¿Y por qué? Alguien en su generación practicó el homosexualismo. Alguien en su generación ahora recuerde que la generación siguiente no practica lo mismo. El mundo es uno solo. Llámese juegos, actividades lúdicas, satánicas, llámese drogadicción o alcoholismo. A mí me molesta mucho porque el alcohólico te dice, yo no estoy tan llevado, yo no consumo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Llámese droga o llámese alcohol, enajenó su pensamiento y enajenó su personalidad. Pero hay generaciones anteriores. Y yo me paro delante de una persona y le digo, ¿por qué el lesbianismo tiene derecho de tocar a tu puerta? ¿Por qué el enemigo cree que esa es tu casa? Porque ¿cómo opera el enemigo diciendo, volveré a mi casa, volveré a mi casa? Y tal vez la casa no seas tú porque estás en ayuno, porque estás en compromiso con Dios. Aquí el enemigo dijo, mi casa son todos y los voy a destruir y no voy a dejar ni al perrito del pueblo judío. Eso fue lo que dijo Amán. Pero se necesita un factor decisivo. Una persona tiene que levantarse y decir. Y me encanta porque esto es segunda de Corintios 10:4. Esther entendió lo que la iglesia de Jesucristo tiene que entender, que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, porque cuando no dimensionamos, hemos llegado a tiempos en que no dimensionamos la maldad de ese pecado, que si tu hijo sobrepasara el homosexualismo y lograra casarse, el nieto será homosexual. Porque el homosexualismo es un espíritu que dice, iré a mi casa. Y considera que tu casa no eres tú solamente, acabamos de verlo. Tu casa son todos los miembros de una familia. Y tu casa es considerada como uno solo. Cuando los israelitas hicieron un altar al otro lado, porque 3 tribus, Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, recibieron la tierra antes de cruzar el Jordán. Entonces ellos dijeron, cuando vayamos hasta Silo, porque todavía no existía Jerusalén, no se había tomado Jerusalén, la va a tomar años después David, imagínense. Caleb no pudo, Otoniel no pudo y la toma finalmente David. De repente están allá y hacen un altar. Todas las 9 tribus van a atacar a esas tribus y las van a asesinar a todas, sino que se manda a Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, y les dice, ¿ustedes por qué hicieron eso? Y ellos decían, porque era la generación de Josué, primero los matamos, porque si no se mueren esas 3 tribus que están haciendo lo malo, vamos a morir todos. Este es el criterio que no ha sido entendido por el mundo y es lo que le reprocha el mundo entero a Israel. ¿Por qué asesinar esas tierras? ¿Por qué no compartir con ellos? Es el gran reproche social que hasta hoy tiene Israel, porque el Señor no acepta eso, porque el Señor sabe que si eso queda en las generaciones. Ahora, la madre practicó fornicación, adulterio y todos los pecados sexuales, y lo que hay en el hijo es mundo. Alcoholismo, drogadicción y ludopatía, porque no se manifiesta de la misma manera. Pero si no se corta en la generación anterior y si un hijo no se para a orar por su madre, por su abuelito, por su tatarabuelo y renuncia, ¿cómo lo podemos saber? Lea las relaciones de Daniel. Daniel capítulo 9, Esdras capítulo 9. Daniel se arrodilló y dijo, Señor, yo y mis padres hicimos idolatría, yo y mis padres, y él se arrodilló y se terminó el cautiverio. Fueron 70 años, pero fue un factor decisivo. Daniel se decidió a orar por su familia, por sus generaciones. Ahora, mira que la generación distinta no dice, matémoslo a él, porque eso no fue lo que dijo Amán. Amán dijo, destruyámoslos y acabémoslos a todos. Pero me encanta. Y lo tercero, no solamente debemos decidir para cortar con las maldiciones generacionales, si somos receptores de lo bueno
y no somos receptores de lo malo, sino el factor decisión, que es que usted se levante y tome una decisión. Yo sé que es increíble. Y algunos padres acá, y lo digo con gran respeto, son Ezequías. Cuando el Señor se paró frente a Ezequías y le dijo, no se preocupe, todo este mal que viene, usted no lo va a ver, usted se va a morir y eso le va a pasar a sus hijos. Y él dijo, ay, qué alivio, yo no lo voy a ver. Tristísimo, ¿cierto? Tristísimos los padres como Ezequías. Ah, es mi hijo el que va a ser pobre, es mi hijo el que va a ser drogadicto, problema de él. Pero no nos comportemos como Ezequías. Levantémonos y cortémoslo en nosotros para que ni siquiera llegue a nuestros hijos. Amén. Entonces eso es un factor decisión. Pero lo siguiente es entender, y es lo que quiero cerrar en este día, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Mire, armas naturales le sobraban. Mire, Esther podía usar las armas políticas. Esther podía usar las armas humanas, las que cualquier mujer con sus encantos y belleza hubieran utilizado. Yo espero a que el rey me llame y en la cama le hago la propuesta. Pero Esther dijo, yo voy a ayunar, ayunen conmigo. Así que podemos usar para destruir las ataduras generacionales nuestros poderes políticos. En el caso de ella, no era la esposa del rey. Él tenía muchas. Ella era la reina, la que usaba la corona regia, la primera de su corazón. Ella podía haber usado ese poder. Pero ella dijo, esto no es con armas carnales. Esta no es una lucha humana. Yo no estoy luchando contra carne y sangre. El espíritu es algo diabólico, satánico. Y si estoy luchando contra espíritus, mi batalla no es convencional. No estoy luchando contra cosas humanas. Algunas personas que están acá, desde muy chiquiticos, el robo ya estaba en sus manos. Desde muy chiquiticos, abrieron el bolso de su mamá, siempre la avaricia, siempre la codicia, todo su lenguaje es de robo. Tiene 60 años hoy y todavía es el riquillo, saquémosle plata a sus propios hijos. No, si tienen la bondad de darme, si tienen el amor, sino yo les saco plata. No, no se coma la sopa barata, cómase la cara. Amados, esto no es natural. Esto no es natural. Usted lleva 20 años en Cristo. Usted no puede seguir hablando el mismo idioma que hablaba cuando era pecador. Nosotros ya no somos pecadores y dices, eso yo lo tengo desde que tenía 1 año. ¿De dónde un niño de 1 año sin uso de razón y sin uso de conciencia? La niña chiquita que entra a su habitación y se masturba y tiene 2 años. ¿De dónde? ¿De dónde si no hay deseos sexuales? Nosotros tuvimos hace 25 años con algo imposible para la ciencia, un niño de 5 años con una erección. ¿De dónde? Si su cuerpo no lo puede hacer. Si no lo sabes, es el despertar sexual, es lo primero que le sucede a un varón. Las niñas cuando nos desarrollamos tenemos la primera menstruación, los niños cuando se desarrollan tienen la primera erección. No sucede antes de la pubertad. Para que suceda está operando algo y alguien ha visto a sus niños bajándose los cucos tratando de hacer algo con suciedad sexual y tú dices, ¿de dónde? Piensas en ti mismo y dices, no, de verdad, yo no hice eso jamás. Entonces pienses en la siguiente generación de los abuelitos, porque el enemigo está diciendo, volveré a mi casa. Máxime cuando se trabajó en un centro de brujería por años, porque una cosa es ir al centro de brujería y consultar al brujo, pero otra cosa es ser uno el brujo que dirigía ese lugar. Entonces simplemente las generaciones van a decir, volveré a mi casa. Entonces cuando nosotros trabajamos en eso, necesitamos, ¿cómo reviertes eso? A través del ayuno. Esther no dijo, voy a usar mi belleza, me voy a poner linda y lo conquisto y lo convenzo, pero no sabía. Y cierro con esto. Cuarto, no se ataca solamente el problema, sino el origen del problema. Entonces, primero, tomamos la decisión de que vamos a ser receptores. ¿Vamos a ser receptores de la bendición o van a ser receptores algunas personas de la maldición? Es una decisión que se toma en esta vida. Tomamos el factor decisión y decimos, no importa, yo no fui el que nunca practiqué pecados sexuales, yo no abrí el bolso de mi mamá, pero si el robo está en mi vida, va a salir porque mis hijos no serán unos ladrones. Tan sencillo como eso. Y tercero, usamos las armas de Dios. La arma que el Señor nos entregó para romper esto se llama ayuno. Y Esther dijo, todos los animales, todos, 3 días y 3 noches. Ayer el pastor encontró otro texto donde habla del día por año. Y es precisamente en la toma de la tierra prometida. Y es una cosa tremenda porque hay un factor decisión. Y el cuarto y no menos importante
es atacar el origen del problema. Saúl dejó un problema que duró 500 años, que siendo un problema de una persona se convirtió en un problema para toda la nación. Pero no solamente eso, yo creo que nosotros tenemos muchos de esos problemas dejados por nuestros gobernantes atrás, muchos como nación. Pero yo voy a hablar de los personales hoy. Tomamos una decisión. Cuando finalmente, y estoy corriendo porque el libro de Esther sí lo conoce, pero apenas tiene 10 capítulos muy cortos. En este resto de ayuno sería muy importante, aprovecho para decirle, fue lo que Dios usó para sanarme cuando necesité la sanidad divina por un diagnóstico de muerte. El pastor me dijo una mañana, lee el libro de Esther. Cuando lo había leído 4 veces, en cada una de las versiones le dije, no veo nada. Me dijo, vuélvelo a leer. Esta mañana, muy madrugada, me encontré con el mismo texto que Dios me dio de la sanidad total. Fue lo que Dios me dijo, la vida te daré. Y eso fue lo que Él prometió cuando se rompen las maldiciones generacionales. Entonces, cuando Esther finalmente logra hablar con el rey y ha logrado el orden de que sea preso, y lo logró Dios a través del ayuno, porque ella se vistió, el capítulo 5 de Esther dice, aconteció que al tercer día, siempre habrá un tercer día para la iglesia, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la cárcel del rey. Y cuando ella se puso sus vestidos reales, fue apenas a la primera batalla. La batalla era destruir el decreto. Mire, no usa, y me encantan todos su esplendor Esther. Esther había podido ponerse a gritar allá como loca y llorar, ¿cierto? Pero con la cordura, con la mesura, ella le saca a su esposo una invitación. Es que si vienes a cenar conmigo, uno podría decir, bueno, no hizo el show porque ahí estaban los 7 príncipes, los 7 eunucos y muchos más invitados, pero ya están en el privado de su casa, ya están en su aposento. ¿Por qué no se puso a llorar y a gritar como loca? Sino ella sabía que Dios ya había orado. Y cuando usted ha ayunado, usted sabe que ya Dios oró. Y mire, no importa que no se manifieste la obra completa el día que terminamos el ayuno, igual se va a manifestar. Igual se va a manifestar. Cuando va él a la segunda comida y poniendo a prueba la paciencia del rey, porque un rey como él hubiera podido totearse de rabia y dice, ay, no, usted nos hizo venir, dígame para qué estamos acá. Pero él le dijo, venga mañana otra vez a cenar, déjeme otra vez mañana. ¿Y qué estaba haciendo Esther? Teniendo más tiempo de oración, permitiendo que el ayuno cumpliera su propósito, permitiendo que obrara la justicia, la legalidad celestial. Y entonces él en ese momento sale y logra vencer al enemigo mayor, porque de ahí sale el decreto de muerte de Amán. Porque cuando él cae encima le dicen, no solamente intentó matar a la reina, sino que ahora va a violar a la reina. Pero esto sucede, y es con lo que quiero cerrar y quiero grabar en tu corazón, durante todo este tiempo habría un derecho legal legítimo. Tal vez no lo conoces y yo te lo voy a contar, tú eres lector de Esther, y si hay un derecho legal legítimo, el Señor no nos puede defender. Durante todo el tiempo que llegaba Esther casada, y no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre que ella fue nombrada reina y salió el decreto de Amán, lo que sí sabemos es que todo ese tiempo Esther estuvo mintiéndole al rey. Y mientras tú estés mintiéndole al rey, porque él es el rey de Susa, pero nuestro rey es el rey de reyes, Amán tendrá permiso de hacer un decreto contra ti. Esther le dijo a su esposo, soy Babilonia y me llamo Esther. Y cuando se arrodilló en el segundo día a los pies de su esposo, le dijo, la verdad es que soy judía y me llamo Adasa y yo no tengo papá y mamá, tengo un primo que es el hijo de un hermano de mi papá y ha sido mi padre. Así que primero decidimos de qué somos receptores. Si somos receptores de bendición, vamos a vivir de acuerdo que podamos vivir. Segundo, tomamos el factor decisión y decimos, no importa, puede ser diabetes, puede ser ludopatía, puede ser alcoholismo. En mi casa, eso se termina hoy. Y yo voy a ser el Mardoqueo de mi casa. Y yo voy a ser la Esther de mi casa. Y tercero, tomamos las armas de Dios, que son el ayuno y la oración. Y después de tomar el ayuno y la oración y ponernos los vestidos reales, nos decimos a Dios toda la verdad. Y si tú vas ante el rey, asegúrate de decirle toda la verdad.
Porque si tú le dices toda la verdad, en ese mismo momento, no solamente la verdad destruyó al enemigo, y por eso este servicio se llama Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y la verdad desbarató el enemigo mayor. No solamente hay que destruir a Amán, hay que destruir su complot. Y su complot era que el día 13 del mes de Adar no debía morir solamente Esther y Mardoqueo. Su odio personal era por Mardoqueo y quiso destruir. Hay gente que tiene odio por mí y quiere destruir a la iglesia, lo cual pues tú ya entiendes que no podrá suceder jamás. Pero, y absolutamente todo Amán será ahorcado, sin excepción alguna. Y si lo notas, es una norma. Ahitofel se ahorcó, Amán se ahorcó, Judas se ahorcó, ¿te parece una poca norma? Se llama legalidad celestial. Ahorcado terminará el que se levante contra los hijos de Dios. Pero necesitamos entender que delante del Señor, la legalidad eterna la da la sinceridad y la da la verdad. Si tú dices, desde niño tengo un problema de masturbación, desde pequeño tengo un problema con el robo, desde que nací tengo un problema con la mentira, y Señor, esto está llegando muy lejos. Hoy yo ya no tengo cuidado. Sí, cuando era niño, pues lo que jugaba eran 1,000 pesos, pero hoy son millones, Señor. Y esto ha sido un problema para mi vida. Cuando era pequeño era dolor de cabeza, dolor de piernas, pero hoy esto ha llegado muy lejos. Entonces, cuando lo puedes ver, lo puedes confesar. Yo le pido a Dios, y por eso quise de una vez hacer la continuación del tema anterior, que se levanten Esther, que se levanten Mardoqueos y que digan, las armas de nuestra milicia no son carnales. Y hasta aquí llegará. Y la buena noticia, y que quiero contarla hoy después del ayuno 40, es que esto fue lo que me dijo Dios de ayuno vital. Hasta ti llegará, a ti no te tocará y de ti no pasará. Cuando Dios me invitó hace un año, y fíjate, lo estamos haciendo hasta ahora, ayuno vital me lo dijo Dios hace un año, pero yo nunca te enseño lo que yo no haya entendido y no haya procesado, lo que yo no haya ayunado, lo que yo no haya llevado a toda la escritura, a de Génesis, Apocalipsis, y Dios me lo haya confirmado con la verdad de su sangre. Y hoy te digo, ayuno vital funciona. Después de hoy, todas las personas sabrán que no solamente se destruye al enemigo, sino el complot que tenía contra nuestra vida. Así que, iglesia, que se levanten las Esther, que se levanten los Mardoqueos y que digan, no pasará de esta generación. Hasta aquí llegará, no me tocará a mí y no tocará a mis hijos. Amén. Así que me despido de la audiencia que nos acompaña desde su casa, declarando que alguien se tiene que tomar el factor decisión y decir, yo no voy a permitir que eso siga en mi casa. Le pido, iglesia, no defienda el pecado. La gente defiende su pecado poniéndose brava, insultando, diciendo es mi problema, es mi dinero. No, es tu casa la que está en juego y ya vimos que es tu casa la que será bendecida o tu casa entera la que perderá la bendición. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.